la Odisea. El texto de la Odisea está en Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Entonces, vamos a buscar este texto. Si usted tiene una Biblia allí en la mano, le pido que lo busque. Estoy buscando también si tiene una Biblia allí en la mano. Si no, yo la voy a poner, pero qué bueno que usted tenga su Biblia y pueda confirmar lo que estamos hablando en este tiempo. Apocalipsis 3:14 en adelante, vamos a leerlo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¡Qué palabra tan tremenda! Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre amado, gracias por lo que nos dices hoy o nos vas a decir hoy, Señor. Padre, hay una iglesia en Colombia, en el mundo, que necesita de ti. Hay cristianos acá conectados de diferentes partes de Colombia y del mundo, y yo te pido que nos hables, Señor, en el nombre de Jesús, con esta iglesia, Padre, que necesita, Señor, tanto, tanto de ti, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Amén! Gracias, alabado sea el Señor. Pues ahí vemos, el nombre de la Odisea significa el pueblo dicta la justicia. El pueblo dicta la justicia. En esta iglesia de la Odisea no es Dios el que decide qué es justo o qué no es justo. Tremendo. En esta iglesia de la Odisea, el que decide qué es justo y qué no es justo es el pueblo. ¿Ok? La Odisea, este pueblo o esta ciudad fue fundada más o menos en el 250 a.C. y esta ciudad tiene una característica, es que es una ciudad rica, ya que es una ciudad con bancos, una ciudad bancaria. Entonces había gente con mucho dinero, era una ciudad de empresarios, era una ciudad de médicos, habían escuelas de medicina dentro de esta ciudad. Entonces era una ciudad con mucho prestigio y con mucho dinero. Alrededor también había mucha ganadería, muchas ovejas, y de esas ovejas sacaban lana y hacían ropa de muy alta calidad en aquel lugar. También había unas aguas calientes termales, aguas termales cerca a esta ciudad, donde los ricos iban y metían su cuerpo y se relajaban un rato en las aguas termales de esta ciudad. Y esta riqueza hacía pensar a la gente que era un poco superior. Incluso a los cristianos dentro de la iglesia les hacía pensar que ellos pensaban mejor que los demás, por algo tenían más dinero. Pensamientos como esos, por algo vivían mejor, ¿cierto? Entonces te hacía pensar que su juicio era muy correcto y que su juicio era superior incluso al juicio de lo que había en la palabra de Dios, incluso al juicio de alguien que enseñaba la palabra de Dios. Hoy en día estamos viviendo algo muy parecido. El crecimiento del dinero, el crecimiento del placer, el crecimiento de los beneficios económicos le hace pensar a la gente que pueden ser superiores porque tienen un celular, porque tienen entrada al internet. Y no nos damos cuenta que en este tiempo estamos siendo más analfabetas porque sabemos de todo y no sabemos de nada. Porque tenemos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Anteriormente la gente se dedicaba a aprender algo y profundizaba mucho en eso. Hoy la gente queremos aprender de todo y creemos que con ver un video de 5 minutos ya sabemos un tema. Pero eso no es así.
o porque tenemos un poco de dinero, compramos un vehículo, compramos una casa, accedemos a una universidad, nos creemos superiores. Y esto le pasaba a la iglesia de la Odisea. Se creía superior, que ellos tenían la verdad y manejaban la verdad. Tremendo. Entonces a esta iglesia Jesús se revela, y viene la revelación de Jesús, como el verdadero. Escuche, el verdadero. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Entonces en el texto está diciendo Jesús, ustedes creen tener la verdad, pero yo soy el verdadero. El texto dice que Él es el verdadero, es decir, el que tiene la verdad no es el que tiene la plata, no es el que tiene el estudio, el que tiene la verdad es Jesucristo, amados hermanos. Y muchas veces, por el orgullo de nuestro corazón, no accedemos a la verdad, porque esa verdad acceden, como dijo Jesús, los niños, los humildes de corazón. Los niños es a los cuales les he iluminado esta verdad. Tremendo eso. Entonces Jesús dice, la necesidad de esta iglesia es conocer la verdad, porque creen tener la verdad, pero no la tienen. Creen tener la razón, pero no la tienen. Creen ser justos, pero no son justos. Entonces Jesús, el verdadero, revelado a esta iglesia, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el principio de todo. Y ese término, el principio de la creación, significa que Él sabe todo. Y su verdad ha sido desde el principio y será hasta el final de todos los tiempos y sobrepasa aún lo atemporal, su verdad. Las personas creen en cosas que a veces son pasajeras, cosas que son de moda y que después ya ni se usan o no se habla. Pero la verdad que tiene el Señor no es una verdad pasajera, no es una verdad relativa, es una verdad absoluta, es una verdad que permanece en el tiempo. En el nombre de Jesús vamos a ver cómo la palabra de Dios se mantendrá. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios es superior a una carrera universitaria, la palabra de Dios es superior a una mente filosófica. La palabra de Dios es superior porque la palabra de Dios fue escrita por aquel que está desde el principio y irá hasta el final. ¡Aleluya! Así que iglesia, amada iglesia del Señor, siempre acojámonos a la palabra del Señor, porque Él es la verdad desde el principio hasta el fin, en toda la línea del tiempo. Él es nuestra verdad. Aleluya, gloria al Señor, que nos bendice y nos ayuda grande y poderosamente. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos acá. Lo bueno de esta iglesia, ¿cierto? Dijimos que la iglesia número 2 era la mejor iglesia porque no tenía nada malo, ¿se acuerda? Dijimos, las otras iglesias todas tienen algo malo, menos la iglesia número 2. Y la iglesia número 7, creemos que es la peor iglesia de todas, porque la iglesia número 7 no tiene nada bueno. Cuando usted lee el texto no le encuentra nada, ninguna exaltación, ningún reconocimiento de algo bueno a esta iglesia. Así que esta iglesia no tiene nada que Jesús nombre como algo bueno. Por eso considero que esta iglesia es la peor de todas las iglesias. Si usted me pregunta, ¿cuál es la peor de las iglesias? Para mí, bajo el concepto de que no tiene nada positivo que decir de ella, es la peor. Cuando hay alguien que es prudente, y usted le dice, ve, ¿usted qué me opina de Julano de tal? Y esa persona dice, yo no le voy a opinar nada de esa persona. Y si usted sabe que esa persona es sabia y prudente, sepa que esa persona, no está, la otra persona que él no quiere opinar, no es muy buena. ¡Tremendo! Así es Jesús, no quiso decir nada bueno de ellos. Si no dijo nada bueno de ellos, es porque no era una buena iglesia. Porque el Señor, si tenemos algo bueno, Él lo saca a la luz. Que tengamos cosas buenas que el Señor tenga para sacar a la luz de nosotros. Tremendo. Así que la peor de las iglesias considero que es esta. Lo malo de esta iglesia. Vamos a ver lo malo de esta iglesia. Eran tibios. Esto es lo primero malo que queremos ver. Está en el versículo 15 y 16. Esta iglesia era una iglesia tibia. Así que vamos a buscar el versículo 15 y 16. Dice la amada palabra del Señor: yo conozco tus obras que ni eres frío, ¿sí? Ni caliente, sino que tú eres tibio. ¿Ok?
tibio, tibio. Importante este texto, no eres frío ni caliente, pero eres tibio. Leímos primera a los Corintios, capítulo 2 y capítulo 3, allí nos mostraba tres tipos de personas: espirituales, naturales y carnales. Las personas frías son las personas naturales, es decir, nada que ver con Dios. Las personas calientes son los espirituales, los que realmente han nacido de nuevo, conocen al Señor y están activados espiritualmente. Son los espirituales. Y las personas tibias, las que están en la mitad, porque el agua tibia ni es caliente ni fría, está en la mitad, son las personas carnales. Carnales. Entonces la figura que usa para hablar de naturales, espirituales y carnales acá es naturales, frío, caliente y tibio. Frío, caliente y tibio. Tremendo eso. Y usa esta figura precisamente porque el agua tibia era un agua que era muy conocida para la Odisea, ya que a su alrededor, recordemos que habían termales. Al haber termales, el agua de los termales empieza caliente en un lugar, pero donde las personas se bañan ya es un agua tibia. Y esa agua tibia, una característica es que por fuera es muy, muy rico, o sea, sentirla fuera del cuerpo es rico, pero tenerla en la boca es fastidiosa. ¿Sí? O sea, es aparente, pero a la hora de tragarla es fastidiosa. Entonces Dios les da este punto de vista. Lo malo de ustedes, iglesia, es que es una iglesia tibia. Tibia. Y Dios nos está preguntando en esta noche, ¿tú eres un cristiano tibio? Es decir, si voy a la iglesia, a veces leo la Biblia, de vez en cuando me pego una oradita, a veces doy alguna que otra ofrendita, a veces le hablo a alguien del Señor por ahí que me pregunta, pero también me echo mis voladitas, mis canitas al aire. También he hecho mis tiempos de vacaciones espirituales. Tremendo este concepto que muchos hay. Hoy estamos viviendo en una iglesia tibia, una iglesia que vive bajo su propio juicio y que vive de una manera carnal. Tremendo esto. Entonces, mire, una iglesia que cree que tiene la conciencia y el juicio correcto para juzgar aún más allá de la palabra, ¿cierto? No, la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. No, hermano, pero esto hay que entenderlo mejor. Porque mire, Dios hizo eso es natural, Juicio. Y tibios. Hermano, mire, cuídese. Cuídese, la Biblia dice que los borrachos, hermano, eran el reino de Dios. No, pero mire, eso es una vida social. ¿Cómo vamos a despreciar la vida social en el pleno siglo XXI? Tremendo, hermanos. Gente tibia. Gente que no se quiere afirmar. Gente que dice, no, yo no soy fanático tampoco de dejar ciertas cosas. No, yo no voy a dejar esas cosas. Gente tibia. Entonces, lo malo de esta iglesia. ¿Qué más tenía malo esta iglesia? Ricos pero pobres. Versículo 17, quiero que leamos también este versículo. Ricos pero pobres, dice la amada palabra de Dios. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El nivel de riqueza de las personas en la Odisea era muy alto. Era bastante alto. Era tan alto que no tenían necesidad de nada. ¿Ha experimentado usted un nivel de riqueza de ese tamaño? Muchos hoy lo han experimentado. Casa, carro, estudio, amoblado, hay paga la salud, hay vacaciones, puedo comprar la ropa que yo quiero, con la marca que yo quiero, puedo acceder a muchas cosas que las personas del común no podrían. En el pensamiento de la iglesia de la falsa prosperidad es, si soy altamente rico económicamente, entonces soy altamente bendecido. Si no soy rico económicamente, no soy bendecido por Dios. Un pensamiento que está equivocado de la iglesia
de la falsa prosperidad. Entonces esa iglesia, este texto contradice el pensamiento de la falsa prosperidad, porque nos muestra una iglesia que está muy enriquecida de tal punto que no le hace falta nada. Entonces cualquiera dice acá, como no tengo necesidad, estoy bien con Dios. Dios me tiene tan bendecido, Dios me tiene tan bien. Pero yo quiero decirte que esta iglesia de la Odisea estaba en una en una jaula de oro, en una cárcel de oro que le puso el diablo. Y hay mucha gente que la comodidad le ha hecho daño dentro de la iglesia. La comodidad ha dañado su espiritualidad. Es todo lo contrario de la iglesia número 2. ¿Qué decía de la iglesia? Decía que era decir, tú eres pobre pero realmente eres rica. Y esta es, tú eres rica pero realmente eres pobre. Tremendo esto. Entonces es totalmente lo contrario. Entonces no nos dejemos engañar, hermano, por la avaricia. No nos dejemos engañar que prosperidad necesariamente es tener mucho dinero. No nos dejemos engañar por aquello que es que, mire, es que yo estoy bien, yo soy famoso, la gente me conoce, por lo tanto Dios está conmigo. No nos dejemos engañar con eso. Podemos estar cómodos, nos puede estar viendo bien en la empresa, nos puede estar yendo bien en las ventas, nos puede estar yendo bien en el trabajo, nos puede estar yendo bien en varias áreas de la vida, en lo económico, podemos estar adquiriendo las cosas que queremos, pero al costo de dejar a Dios. Y esta comodidad, como la comodidad de hoy en día, hermano, donde la gente está tan cómoda que no tiene tiempo para Dios. Donde la gente trabaja para tener, pero cuando no está trabajando, quiere recrearse tanto para descansar de lo que trabaja. Entonces la gente dice, se trabaja desde temprano, llega hasta tarde, y el tiempo que saca está pegado al internet, está pegado a las cosas, está pegado a entretener su vida, porque está muy cansado y abandona su vida espiritual. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, primero eres tibia, eres carnal, y segundo tú eres una iglesia que eres rico pero eres pobre. Tú eres una iglesia pobre. Pero mire, yo quiero que veamos las palabras que usa para hablar de esta iglesia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Mire todo lo que le dice a esta iglesia. Yo quiero que leamos la versión de las Américas. Dice, tú eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y usa esta palabra, digno de lástima. Dios siente lástima por la iglesia que es rica económicamente, pero miserable, pobre espiritualmente. Dios siente lástima por este tipo de personas. Versículo 17, volvemos acá. Y vamos viendo cómo el Señor no es impresionado como nosotros por las riquezas. El Dios, dueño de todo, del oro y la plata, no es impresionado como nosotros por el oro y la plata. Tremendo esto. ¿Por qué más se queja el Señor con esta iglesia? Porque esta iglesia sacó a Jesús. ¡Wow! Esta iglesia sacó a Jesús. Eso dice el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Dónde está Jesús? En la iglesia de la Odisea. En la puerta, amados hermanos. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea tenía al Jesús de la iglesia nada más y nada menos que en la puerta de la iglesia. Tremendo. Y eso me hace acordar una historia que alguna vez escuché en el tiempo del racismo en Estados Unidos, donde un niño de color quiso entrar a una iglesia de blancos. Y cuando llegó a la puerta, no lo dejaron entrar. Y el niño se sentó al andén del frente de aquel templo a llorar. Y se le acercó un hombre y le dijo, ¿por qué lloras? Y él le dijo, porque no me dejan entrar a la iglesia.
Y ese hombre que se le acercó le dijo, mira, yo soy Jesús y tampoco me dejan entrar a esa iglesia. Así estaba la iglesia de la Odisea. La iglesia que sacó la verdad del púlpito y la llevó a la puerta, porque la verdad no es un concepto simplemente. La verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántas iglesias hoy tienen a Jesús en la puerta y no en el púlpito? Jesús quiere estar en el púlpito de tu iglesia, querido pastor. Jesús quiere estar en el púlpito de nuestra iglesia, que sea su verdad la que se predique. Cuando no se predica la verdad en la iglesia, Jesús está en la puerta de esa iglesia. Y aunque usamos este texto para evangelizar a los naturales, este texto fue escrito para la iglesia, no para los que están fuera de la iglesia. Era un reclamo de Jesús hacia la iglesia. Me tienes afuera. ¿Y cuántos tienen a Jesús afuera, en la puerta del corazón? Todavía llamándoles. ¿Cuántos son tibios? Y todavía Jesús le está diciendo, hey, carnal, tibio, déjame entrar realmente a tu corazón. Déjame reinar realmente en tu vida. Que mi verdad sea tu prioridad, sea la manera de obedecerme. Y no a tu manera, sino a mi manera. Aleluya. Así que podemos ver que Dios tenía cosas malas contra esta iglesia. Una era una iglesia tibia. Dos, era una iglesia rica de dinero, pero pobre, miserable espiritualmente. Y lo tercero era una iglesia que había sacado a Jesús del púlpito y lo había llevado a la puerta. Y podemos añadir que esta iglesia hacía un juicio a su propia verdad, que fue lo primero que hablamos. Así que ya hablamos lo malo de esta iglesia. Ahora vamos a hablar la acción que debe tomar esta iglesia de la Odisea para corregir lo que está mal. ¿Y qué acciones debe de tomar? Primero debe adquirir riqueza espiritual. Eso dice el versículo 18 en su primera parte. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico. Eso dice el versículo 18 en la primera parte. Tremendo esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Ahora, este compres no es comprar con dinero, ¿cierto? Yo no estoy predicando teología de la falsa prosperidad, no estoy diciendo que compre la palabra. Eso es diabólico. No estoy diciendo que con un billete de 100,000 pesos lo traiga, o de $100 que lo traiga y con eso va a pagar la palabra. No, eso es diabólico. Estoy diciendo lo que dice el texto. Comprar es acá, significa pagar un precio por volver a la espiritualidad. Tremendo. Pagar un precio. Queremos, sí. Tenemos plata. Pues, ¿qué hace la gente de la falsa prosperidad? Tenemos plata y necesito un milagro. Y el pastor de la falsa prosperidad me está diciendo que con un billete de 100,000 voy a comprar un milagro. Pues yo lo doy y lo compro. Ambos son corruptos, el pastor y el pueblo. Tremendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pagar mi propio precio por la presencia de Dios. Dejo de ser un carnal, dejo de ser un tibio y tengo que pagar mi propio precio de pasar tiempo con Dios. Volver a Él. Amados hermanos, compren de mí oro refinado. O sea, este oro es mayor que el oro del mundo. La riqueza espiritual es mayor que la riqueza económica. Tremendo. Riqueza espirituales. Y luego habla de santidad. Lo segundo que le dice Dios a esta iglesia para solucionar la situación que tienes, comprar o tomar santidad. Y está en el mismo versículo 18. Vamos a verlo. Versículo 18, para que seas rico. Y aquí viene lo siguiente. Vestiduras blancas para vestirte. ¿Se acuerda que le dijo que era desnudo? Mire, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Entonces la desnudez de esta iglesia que hablaba antes es una desnudez de pecado. Y la manera de tapar su pecado es blanquearlo en la sangre del Cordero. También tenía un problema esta iglesia, la manera de ver las cosas.
¿Se acuerda que dijimos que los espirituales ven las cosas espiritualmente? Pues esta iglesia que es carnal ve las cosas carnalmente. Y Dios le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Tienes que ver las cosas como una persona espiritual y no como una persona carnal. Si tú no entiendes lo que está pasando en el mundo como una persona espiritual, ay, ahorita te va a decir qué va a pasar. ¿Qué más le dice, le aconseja a esta iglesia para regresar a él? Ten discernimiento, ten discernimiento. Y eso es lo que hablamos de los ojos. Ten discernimiento. Aprende a ver las cosas como son. Entonces, ¿cómo corregir? Adquirir riqueza espiritual, adquirir santidad y adquirir discernimiento. Ver el mundo como lo ve Dios. O un poquito por lo menos como lo ve Dios. Y por último está el arrepentimiento. Que está en el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Dice... Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Yo quiero comparar el arrepentimiento con algo que quiero que se le quede en la mente. Todas las cosas que tienen tecnología, como un computador, como una tablet, como un celular, tienen un botón de reset. Donde cuando hay una falla en el sistema, oprimimos el reset y el reset lleva el sistema al principio. ¿Cierto? Para que arranque de nuevo las cosas. El arrepentimiento es como el reset de la vida. El arrepentimiento nos hace volver a tener una nueva oportunidad. Así que el arrepentimiento, arrepiéntete, es una palabra de bendición. Algunos toman por molestar la palabra arrepiéntete o la toman como algo feo. Cuando dicen arrepiéntete, hasta algunos se ponen bravos. Pero yo quiero decirte, arrepiéntete es una palabra que nos lleva a una nueva oportunidad. Por lo tanto, es una palabra hermosa. Y la solución para esta iglesia, la cuarta solución era arrepentimiento. Volvamos a empezar. Vuelve a hacer las cosas como yo quiero. Ya no como tú piensas. No, como yo digo. Tremendo el Señor. El juicio, por si no se arrepienten, por si no hacen la acción o las acciones que Dios les está pidiendo a esta iglesia. Ser vomitado, expulsado, gustar, pero luego ser desaprobado. Eso está en el versículo 16 y claro que vale la pena leerlo. Versículo 16. Vamos a leerlo. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Tremenda palabra esta, vomitaré. Vomitaré. Recordemos que esta iglesia sabía el efecto del agua tibia dentro de la boca. Si tú coges agua tibia y la echas y tomas, sobre todo rápido, te va a provocar un deseo de náuseas. El Señor está diciendo, mira, yo te mastiqué por mucho tiempo, pero no te voy a aguantar más, te voy a vomitar. Es interesante que la palabra acá, vomitaré, es una palabra futura. Futura. No es una palabra presente, habla del futuro. Vomitaré, no dice yo te vomito, no, yo te vomitaré. Eso la palabra vomitaré lo está agregando a un evento futuro, no un evento presente. Entonces Dios le está diciendo a esta iglesia, yo te voy a soportar. Te voy a tener en mi boca por un tiempo. Pero va a llegar un día que te voy a vomitar. ¿Y cuándo será ese día? Recordemos que la Biblia originalmente no tiene ni capítulo ni versículo. Si usted ve la iglesia de la Odisea, termina acá en el versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Es decir, que el capítulo 4, versículo 1 sería el siguiente versículo que sigue después de este. Vamos a verlo. 4.1. Dice, 4.1. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Esta palabra puerta abierta en el cielo aparece en algunas oportunidades en Apocalipsis, pero aparece en la venida o el rapto, y en el rapto de la iglesia, y aparece en la segunda venida de Jesucristo más adelante. Es tremendo esto. Y dice, la primera voz que oí como de trompeta. ¿Voz de qué? De trompeta. ¿A qué se le asimila esto? Hablando conmigo dice, sube acá. Sube acá. Esto que está viendo acá es el rapto. La voz de trompeta le dice, se abre el cielo, viene la voz de trompeta, sube.
le dice. Tremendo. Entonces, este evento del capítulo 3, versículo 16, donde el Señor le dice a la iglesia, te vomitaré, y el evento siguiente es el rapto, lo que está diciendo en este texto es, iglesia, te voy a mascar, te voy a tener en mi boca, pero ¿sabe qué va a pasar el día del rapto? Te voy a vomitar. No será raptada. Wow, amado hermano. La figura que compara el Señor en este texto con aquellos que se quedan en el rapto, que experimentaron el Espíritu Santo de alguna manera, que experimentaron la palabra de alguna manera, que estuvieron en la iglesia, fueron a cultos, que incluso Dios los pudo usar en alguna cosa, la figura que usa es un vómito. Si nos quedamos en el rapto, no somos más que un vómito de Dios, amados hermanos. Gente que pudo estar en el cielo con Él, pero no estuvo. Vómitos. Te vomitaré. Juicio tremendo de Dios para aquel que no se consagra. Así que el rapto es para los espirituales. No es para los naturales, no es para los carnales. Escúcheme bien. Aprende eso, por favor, y tómalo de parte de Dios. No importa tu nombre, no importa cuánto lleves en la iglesia, no importa cuántos versículos sepas, si no eres una persona espiritual, serás vomitado el día del rapto. Te lo digo con amor y con temblor en el nombre de Jesús. Tremendo juicio para esta iglesia. Luego viene el premio para aquellos que se arrepienten en esta iglesia. Relación con Dios. Tremendo. El capítulo 3, versículo 20, nos habla de una relación con Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice este texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, entonces, aunque no toda la iglesia le abre la puerta, algunos le van a abrir la puerta y van a permitir que esa verdad vuelva y entre a ellos. ¿Y qué dice? Habla de comer. La palabra aquí comer significa relación. Para un judío comer era algo importante para crear relaciones. Un saludo judío de la época duraba entre 3 horas a 3 días y se hacía durante mucha alimentación, mucha comida para crear comunión. Lo que está diciendo Jesús en este texto es, si tú no tienes comunión conmigo y quieres volver, sabes que vas a poder volver a tener una relación conmigo. Y yo quiero alentar a aquellos que en algún momento hemos perdido la presencia de Dios y decimos, yo quiero volver a sentir la comunión con Dios. Hay esperanza. Porque el Dios bueno, si abrimos la puerta del corazón, vamos a entrar y vamos a cenar con Él. Que Dios nos ayude a cenar de nuevo con Él, a pasar tiempo de deleite con Él, no de religiosidad, tiempo de deleite en su presencia. Qué bueno es el Señor. ¿Y qué otro premio hay para esta iglesia que se arrepiente, que vuelve a reinar con Él? Versículo 21, podremos reinar con Él. ¡Wow! ¡Qué belleza este versículo! Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Reinar con Cristo. Y eso está directamente relacionado con el milenio, por lo menos podemos identificarlo con el milenio, donde reinaremos juntamente con Cristo. ¡Wow! Reinar con Jesucristo. ¡Qué bello es el Señor! Por último, para los que creen que las iglesias marcan un periodo de la historia, también tenemos acá una parte interpretativa, ¿cierto? Esto... Hay algunos que son los pretribulacionistas, creen en esta parte. Y para los que creen que esta parte de la historia es la iglesia final. La iglesia final. La iglesia de los últimos tiempos. Porque la iglesia número 7, la última iglesia, entonces se piensa que ese es el perfil de la última iglesia antes del rapto. En la iglesia final encontramos la iglesia sin tiempo. Daniel 12:4, quiero leerlo, Daniel 12:4, la iglesia sin tiempo, se lo puede ver allí. Quiero
que lo veamos juntos. Mire lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mire, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Entonces, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Es la iglesia sin tiempo. Recuerde esto, la iglesia de los últimos tiempos es la iglesia sin tiempo. Muchos correrán de aquí para allá. Pero no solo nos muestra que no va a ser la iglesia sin tiempo, sino por qué no va a tener tiempo. Relaciona directamente este versículo de ir de allá para acá en la ciencia aumentará. Este tiempo se hizo para correr en los carros, en los vehículos, motos, todo esto, transporte público rápido, en la internet, en las redes, todo es rápido por causa de la ciencia. Así que en los últimos tiempos el mundo va a ser cada vez más acogido, y ya somos acogidos por una vida veloz. Además que el tiempo se acortará en los últimos tiempos, todo será rápido, rápido, y la gente estará ocupada. Y el gran pecado de los últimos tiempos no es tanto la fornicación que va a haber y que ya está, es sobre todo el no tener tiempo para Dios. Entonces usted le va a preguntar a la persona, no, pastor, usted verá como yo trabajo. Y cuando llega a la casa, no, los niños. Y no se levanta a orar, no, pues que estoy tan ocupada, tan cansada. Y en la noche, no, yo el poquito tiempo que queda, pues me veo me veo una serie por Netflix. Hago algo para descansar. Esta es la mentira de los últimos tiempos, de la iglesia final. La iglesia sumamente ocupada, sin tiempo. La iglesia entretenida, y eso fue lo que leímos ahorita, por la tecnología de los últimos tiempos, acelerada por la tecnología. Y la iglesia materialista. Vamos a leer 2 Timoteo 3:2. 2 Timoteo 3:2. Mire lo que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta palabra amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ávaros, amadores del dinero. Y esta es la impiedad de los últimos días. Mire, aquí está el título. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, esta iglesia es una iglesia que ama el dinero. Esta era la iglesia de la Odisea, una iglesia avara que amaba el dinero. Tremendo. El pecado de la iglesia de los últimos tiempos, el amor por lo económico, luchar por ser mejor económicamente, rico económicamente, pero no rico espiritualmente. De eso no vale la pena luchar. La riqueza espiritual no vale tanto para la iglesia de los últimos tiempos como la riqueza espiritual. Pero eso hará que muchos sean vomitados el día del rapto. ¡Aleluya! Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te bendigo. Gracias por aquellos que la creen, la toman y la ponen en práctica. Porque bienaventurados los que disfrutemos del rapto, porque tiempos terribles vendrán, día fatal vendrá, Señor, donde no habrá lugar, dice la canción. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Señor, ayúdame a estar allí, no por mis obras, sino por tu gracia. Aquí estoy, Señor, ayúdame a encontrarme contigo, a cenar contigo cada día, Padre. Señor, quiero pagar ese precio por mantener mi espiritualidad firme. Oro por aquellos que disponen su vida y su corazón en este tiempo. Ayúdalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Los amo en el amor del Señor.